La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Estamos inaugurando aquí el campamento Sinaprece, que es un puesto de monitoreo más que todo en la entrada al departamento de Quiché. Aquí vamos a estar situadas varias instituciones que estamos representadas de cajón, participando todos los días. También hay instituciones que van a estar aquí en apoyo, un día o dos instituciones por día, vamos a estar apoyando y por cualquier necesidad y emergencia que suceda dentro del departamento. Sabemos que es un campamento tal vez pequeño, pero a la hora de que sobrepase la emergencia, pues vamos a tratar de activar el plan de emergencia según el nivel escalonado para poder dar una mejor respuesta a nivel departamental. Gracias a Dios tratamos de hacerlo lo mejor posible. Ya tuvimos experiencia algunos otros años y este año pues pedimos un poco más de apoyo a las instituciones. Gracias a Dios nos lo dieron. Tenemos respuesta de salud, tenemos respuesta de seguridad, tenemos respuesta de caminos con esta grúa, con mecánicos también, para poder solventar problemas que ocurren en esta carretera que sabemos que es bastante difícil. Y gracias a Dios pues tenemos una buena participación de instituciones, buen apoyo y esperamos que todo transcurra sin novedad. Recordemos que este es un lugar estratégico para el ingreso al resto de municipios de nuestro departamento. Entonces acá se van a ver muchos aspectos, ¿va? El ideal sería que no llegáramos a cosas mayores, que solo fuera prevención y que ahí nos quedáramos, ¿va? Pero si hay necesidad de pasar a más, pues aquí estamos preparados para apoyar ese tipo de actividades. Miren, la municipalidad ha estado en toda la logística, ha estado en apoyo y tiene personal permanente acá apoyando a los compañeros de la Conred y el resto de instituciones que también están apoyando este tipo de eventos. ¿Sí? Todas las instituciones en Guate estamos en apresto a cualquier eventualidad en esta Semana Santa. Nosotros estamos en turno permanente toda la semana para cubrir y atender al turista que nos visita, tanto nacional como extranjero. Los centros turísticos de mayor atracción en el departamento son muchos, pero la entrada al departamento Chichicastenango, que es famoso por sus costumbres y tradiciones mayas, igual que con las procesiones típicas de la época. En Santa Cruz pues sería la Laguna de Lemoa, donde nos encontramos actualmente, el balneario Pachitac y el sitio arqueológico de Humarcá. También tenemos la Laguna de San Antonio y en el área de Ixil tenemos un sinfín de lugares donde se pueden realizar actividades a nivel natural y de aventura. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.